Escucho bien. Perfecto. Bueno, gente, estoy acá hoy con el doctor Aldo Castiglione. Él es psiquiatra de larga experiencia en la cuestión del suicidio, depresión. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Si usted puede presentarse, por favor. ¿Cómo está, Mike? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Igualmente. Sí, su formación, si usted puede, veo que usted viene trabajando, es presidente de la Red Mundial de Suicidólogos, ¿no? También trabaja en el hospital hospital psiquiátrico. Sí, bueno, yo estoy trabajando actualmente en el hospital psiquiátrico. Estoy con el cargo del jefe del departamento de admisión y guardia y de la sala de observación. También estoy actualmente como presidente de la Red Mundial de Suicidólogos y de la Sociedad Paraguaya de Suicidología. Perfecto. Doctor, cuando hablamos de suicidio, es muy relacionado a la depresión, ¿no? La depresión lleva al suicidio. Quiero que usted me explique cómo andamos en Paraguay, si tenemos datos, ¿no? Como está ahora, y ahí vamos extendiendo. Sí, el suicidio es un trastorno del comportamiento, ¿verdad? Y independiente de la depresión, pero está bastante asociado, ¿verdad? Ya que muchas veces, o sea, un gran porcentaje de las personas que cometen suicidio estaban cursando un episodio depresivo, ¿verdad? Hay ciertos rasgos, hay ciertas características en el perfil de la persona que está deprimida o que no está deprimida que le brinda una vulnerabilidad, o sea, una mayor probabilidad de que termine intentando o consumando el suicidio, ¿verdad? Pero sí es algo que está muy asociado a la depresión y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Bueno, en nuestro país, las cifras que se manejan anualmente en lo que es el suicidio son ya en los últimos 10 años prácticamente, hay más de 400 suicidios por año, ¿verdad? O sea, hay más de un suicidio por día, ¿verdad? Es mucho. Eh, se piensa que hay un subregistro también, entonces tal vez sea mayor el número. En cuanto a la depresión, es uno de los principales motivos de consulta, ¿verdad? Y la gente, en nuestro país hay mucho estigma en torno a lo que son los trastornos mentales, en torno a lo que es consultar con los profesionales de la salud mental. Entonces, muchas veces uno no No estoy consulta. loco para irme al psiquiatra o psicólogo, ¿no? Exactamente, exactamente. Estoy viendo un cambio, estoy notando un cambio en el último tiempo, ¿verdad? Pero realmente hay todavía mucho prejuicio, mucho estigma. Entonces, cuando los pacientes, los consultantes, las personas que vemos nosotros en el consultorio, son personas con cuadros graves. Son personas que ya si, por ejemplo, están en un cuadro depresivo, ya están pensando en el suicidio, o ya tuvieron un intento suicida, o no se pueden levantar de la cama, no pueden más realizar sus actividades cotidianas, ya dejaron de trabajar, dejaron la facultad o todo tipo de actividades académicas, incluso actividades rutinarias como bañarse, ¿verdad? Y ese momento es cuando llegan al consultorio, ¿verdad? Y si nosotros en la primera Podían haber entrevista, ido antes, ¿no? sí, totalmente, nosotros en la primera entrevista de hecho hacemos una historia de lo que fue la cadena, el progreso de los síntomas, y muchas veces ya viene de hace años. Ya viene de hace años, de hace meses, ¿verdad? Ya que no suele ser tan de golpe, generalmente como que en la mayoría de los casos se van desencadenando ciertos indicios, ciertos síntomas, ¿verdad? Y como todo lo que tenga que ver con la salud, ¿verdad? Siempre la intervención precoz mejora el pronóstico, ¿verdad? Entonces, si yo ya estoy sintiendo una diferencia, ya estoy un poco más sensible, ya estoy con el ánimo un poco decaído, desganado, entonces es útil siempre consultar lo más rápido posible con los profesionales de la salud mental, ya sea tanto psicólogo como psiquiatra.
¿verdad? Y de esa manera ya ver, un psicólogo va a saber en qué momento remitirle a un psiquiatra si es necesario, y el psiquiatra va a saber también si realmente lo que necesita ese consultante es solamente psicoterapia, entonces le va a remitir a la persona indicada que crea adecuada para que le haga la psicoterapia, ¿verdad? Pero algo súper importante es quitar ese estigma, ¿verdad? Acudir rápido a los profesionales de la salud mental. Usted hablaba en un momento que es el país de la gente feliz que se deprime, ¿no? Y vivimos en un paralelo medio complicado, ¿no? Es por región, doctor. En un momento se hablaba que algunas regiones del país había un mayor número de suicidios, ¿no? Eso Sí. puede ser por la pobreza, puede ser... a eso voy, ¿qué puede generar una depresión? Y si el estrés también, junto con la ansiedad y con un estrés crónico, puede llevar al suicidio. Sí, hablando un poco de todos esos puntos, no es tan contradictorio el hecho del el país feliz que se deprime y el tema de los suicidios, porque justamente el, el considerar la felicidad como como un objetivo en la vida, el ser feliz, que yo valgo como persona si soy feliz, entonces eso muchas veces genera mucha frustración, ¿verdad? Ya que la felicidad es un constructo bastante complejo, ¿verdad? Que uno no es que uno es o no es feliz. Hay momentos felices, ¿verdad? Y si ese es nuestro objetivo, ser felices, también es bastante complicado porque por más que nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer, algún factor externo puede influir y causarnos dolor, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener que ser feliz, entre comillas, muchas veces genera mucha frustración y hace que uno justamente aumenta mucho también el tema del estigma, de no ir a consultar, ¿verdad? Porque uno tiene que estar bien, uno tiene que ser fuerte emocionalmente, uno tiene que ser feliz. Y sí, se ven algunas variaciones en cuanto a las edades, las edades más vulnerables, los rangos etarios más vulnerables para cometer suicidio, también en las regiones, ¿verdad? En nuestro país, lastimosamente, hasta ahora no se hacen estudios al respecto, ¿verdad? Entonces, ya que convendría hacer estudios para evaluar realmente cuáles son los motivos, ¿verdad? Cuáles son los motivos, si este rango etario se está suicidando más, por qué podría ser, ¿verdad? ¿Qué variable entonces podríamos modificar o generar políticas públicas para atacar esas variables y ver si disminuye realmente la tasa de suicidio, ¿verdad? Lo mismo con las regiones, ¿verdad? Ver cuáles son las regiones principales que tienen más suicidios consumados y qué tiene esa región diferente de las otras y empezar a evaluar, ¿verdad? Hacer estudios al respecto sería muy importante, ¿verdad? En el caso del, bueno, y en el caso del estrés, puede llevar, ¿no? A un nivel más Sí, grave, ¿no? el estrés es un factor de riesgo bastante importante tanto para el suicidio como para la depresión, ¿verdad? De hecho, pasar por una situación de estrés crónico, por ejemplo, tener un trabajo que no te gusta, en un ambiente difícil, cuidar de un familiar enfermo, tener una relación de pareja conflictiva, esas son situaciones de estrés crónico, ¿verdad? Tener un trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Que tiene que ver con preocuparse mucho, pensar que la cabeza no para y piensa en todo lo que podría llegar a pasar, incluso pensamiento catastrófico, lo que podría llegar a salir mal y todo eso. La persona que convive con eso sin seguir un tratamiento adecuado, vive una situación de estrés crónica también, ¿verdad? Por más de que sea subjetiva y que la gente afuera no vea, diga, esa persona no tiene mucho estrés, no tiene mucho de qué estresarse, ¿verdad? Eh, ahora, ¿qué pasa con las personas que lidian con una situación de estrés crónico? Tarde o temprano se queman, tarde o temprano eso afecta el estado de ánimo. De hecho, la persona que está con una situación de estrés crónico nunca o prácticamente nunca está en la línea normal del estado de ánimo. Tal vez no está con un cuadro depresivo mayor, ¿verdad? El cuadro depresivo es cuando ya afecta la funcionalidad, cuando la persona ya deja de cumplir en sus responsabilidades, ¿verdad? O le causa problemas en la vida. Pero
por más de que no haya llegado incluso todavía a la depresión mayor, siempre está un poco por debajo. Está ahí entre la línea de base y la depresión mayor. Y eso hace que esté más sensible, que esté más irritable, que esté más negativa, ¿verdad? Y si no mejora la situación o sale de ese ambiente estresante o de esa situación estresante que está teniendo, o sigue un tratamiento para adquirir la habilidad para afrontarlo efectivamente, entonces lo más probable es que termine con un trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Que llegue a ese punto. Eso es por el lado de la depresión. Y por el lado del suicidio, justamente, porque de hecho cuando una persona piensa en el suicidio porque quiere dejar de sufrir. Está sufriendo o está sintiendo algún tipo de malestar y no encuentra una salida, no encuentra una solución, ¿verdad? Entonces, eh, entonces automáticamente le viene ante una situación estresante que no tiene, no se considera con la capacidad como para afrontarla de manera efectiva, entonces le aparece la opción del suicidio, ¿verdad? Y ahí hablamos de los suicidas crónicos, ¿verdad? Que muchas veces se considera que las personas que tienen conducta suicida, ¿verdad? Que constantemente entran en episodios suicidas, tienen un déficit en su capacidad de resolución de problemas. O sea, se encuentran ante situaciones estresantes y muy fácilmente le aparece la opción del suicidio, ¿verdad? Entonces, Esta sería la solución en justamente, su cabeza, ¿no? totalmente. Mira, si uno está teniendo una situación ahora, por ejemplo, que estamos con esta situación de la pandemia, ¿verdad? Muchísima gente está consultando por ansiedad, por depresión, por conducta suicida, ¿verdad? Y esto trajo consigo muchos problemas. Mismo la incertidumbre es un problema, ¿verdad? Por más de que, como te digo, la gente afuera no vea demasiados problemas, demasiado inconvenientes, para mí, que dentro de todo me está afectando poco, digamos, tengo una empresa y me está afectando poco esta situación, tal vez me hace mucho daño el tema de la incertidumbre. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Será que esto va a tener alguna consecuencia cercana para mí, ya sea en mi salud o de alguien que yo quiero, de alguien cercano? Entonces, eso genera mucho estrés, me genera ansiedad, ¿verdad? Y más aún en las personas que tienen que lidiar con problemas económicos, no pueden saldar sus cuentas o tienen que cerrar sus negocios o se quedan con suspensión de salario, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una situación, un nivel de estrés muy grande y hace que si uno no tiene la habilidad en ese momento para afrontar esa situación, se active rápidamente el episodio suicida. Aparece eso como una opción, ¿verdad? Entonces, y en eso consiste, gran parte del tratamiento consiste en explicarle al consultante, ¿verdad? A la persona que está pensando en el suicidio, que el suicidio no es una solución eficaz y que la solución eficaz es seguir un tratamiento, adquirir las habilidades, ¿verdad? Para tolerar el malestar, para tolerar la incertidumbre, para regular las emociones y para resolver para aumentar su capacidad de resolución de problemas, ¿verdad? ¿Y por qué el suicidio no es una buena solución? El suicidio no es una buena solución y esto es importante, esto es algo que aplicamos mucho los terapeutas, ¿verdad? Con pacientes en crisis suicida, porque hasta hoy en día no existe ninguna evidencia que nos diga que si nos quitamos la vida vamos a estar mejor que ahora. Hasta ahora no hay ninguna evidencia. Si la persona es religiosa, le podemos recordar que las religiones están en contra del suicidio, condenan el suicidio, ¿verdad? La verdad es que no sabemos. No sabemos si vamos a estar mejor que ahora si nos quitamos la vida. Lo que sí sabemos, y de lo que hay mucha evidencia, es del efecto devastador del suicidio en nuestros allegados, en los familiares, en los amigos, en las personas cercanas, ¿verdad? Eh, entonces no es una solución efectiva porque no sabemos si vamos a estar mejor si cometemos el suicidio y sí sabemos el gran daño que le vamos a causar a las personas que queremos, ¿verdad? Entonces es importante hacerle ver eso al consultante y que la persona que piensa en el suicidio que lo vea de esta manera, ¿verdad? Para que trate de encontrar otras formas de afrontar su adversidad o el problema con el cual le toca enfrentar en este momento. Usted escribió un libro hablando justamente sobre la cuestión del suicidio y los medios de comunicación. Quisiera que usted nos explique, ¿no? Para la gente sobre el efecto Werther, ¿no? Que hace referencia a la novela del joven Werther, ¿no?
que influenciaba a que suiciden, y el efecto Papageno, que hace referencia al personaje de la flauta mágica. ¿Cómo funciona? Porque siempre es el dilema. Mejor publicar, mejor no publicar, eso en los medios. Y otra cosa, ¿cómo podemos manejar los padres? Porque hoy en día hay un acceso desmedido en las redes sociales. Gente que le gusta ver suicidios, ¿no? Le gusta ver gente muriendo, accidentes, ¿no? ¿Cómo se puede manejar eso? Sí, el fenómeno de imitación en la conducta suicida tiene bastante evidencia. Ya desde siglos anteriores ya se hablaba de este fenómeno, ¿verdad? Pero fue recién en 1976 en 1974 donde apareció la primera evidencia sustancial, el primer artículo científico escrito por un sociólogo, David Phillips, y donde él hizo un estudio en el cual durante 30 años evaluó que cuando salía una noticia referente al suicidio en la tapa del New York Times y de otros periódicos muy importantes de la época, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se vio que aumentaba el número de suicidios de manera importante en el mes posterior a esa publicación, ¿verdad? Después se siguieron una serie de estudios que empezaron a ver el mismo fenómeno, ¿verdad? Y él le denominó, David Phillips le denominó a este fenómeno efecto Werther. Le denominó efecto Werther en honor a la novela Las penas del joven Werther, ¿verdad? Que fue una novela publicada en el siglo XVIII y que trataba de un joven que era el protagonista que sufría por amor hasta tal punto que al final de la misma se termina quitando la vida. Y en la novela se describe con lujo de detalle el suicidio de este joven. Y lo que llamó la atención fue que después de la publicación de esta novela, aumentó en gran medida la cantidad de suicidios en muchos países de Europa. Y esto se asoció directamente a la novela porque la mayoría de las personas que se suicidaban eran jóvenes que también dejaban cartas y cometían un suicidio similar al del protagonista de la novela, ¿verdad? A las descripciones que hizo de su suicidio, ¿verdad? La misma hora, el mismo método, se vestía de forma similar, incluso se encontraban ediciones del libro en el lugar del suicidio, ¿verdad? Esto hizo que Del en varios suicidio, sí. países incluso se prohibió la venta de esta novela, ¿verdad? Y bueno, y después vimos que después de este estudio se empezaron a hacer muchos estudios, sociedades científicas, instituciones, ¿verdad? Incluso a nivel de ciertos estados se empezaron a crear reglamentaciones para la publicación de noticias con responsabilidad social. Y se pusieron a prueba a ver si realmente funcionaba o tenía un efecto en cuanto a una disminución o no de la tasa de suicidio, ¿verdad? Y se vio realmente un impacto importante en esto, ¿verdad? Cuando se cumplían las normas internacionales que ya tenemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se vio que hubo un impacto importante en cuanto a disminución de la tasa de suicidio. Y vimos por ejemplo, esto que tras el suicidio de Kurt Cobain, por ejemplo, cuando se suicidó en la década de los 90, eh, no hubo un impacto importante en cuanto a un aumento. Era alguien muy famoso, ¿verdad? Sin embargo, no hubo un impacto importante tras su suicidio. No hubo un aumento ni siquiera en la ciudad en la cual cometió el suicidio, que fue Seattle. Y se analizó cómo en los medios de este suicidio y se vio que realmente lo hicieron de forma responsable, ya que justamente en esa época estaba en auge este tema de las reglamentaciones de la publicación del suicidio. Entonces, lo publicaron con mucha responsabilidad, comentando, publicando la noticia de que se había muerto, pero cumpliendo las recomendaciones de las sociedades científicas, ¿verdad? Las Incluso, recomendaciones, claro. incluso la esposa de Kurt Cobain, Courtney Love, salió inmediatamente después de que se haya publicado acerca del suicidio, comentando que él tenía un trastorno mental, que él ya había intentado el suicidio muchas veces, que él estaba con un cuadro afectivo, ¿verdad? Entonces, y justamente eso está en las recomendaciones de la publicación, ¿verdad? Que no solamente
publicar los aspectos positivos de la persona que se quita la vida, sino también los posibles factores que desencadenaron el hecho, como la presencia de un trastorno mental, el abuso de sustancias, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, se vio Claro. que no tuvo Eh, un gran eh, impacto. En cambio, en el 2015, en el 2014 se suicida Robin Williams, otro actor muy famoso, y tras su suicidio, en los 5 meses siguientes hubo un 10% aumento en la cantidad de suicidios en los Estados Unidos, comparado con lo que era esperable para ese periodo de tiempo. Un aumento muy importante. Y también se analizó la forma de publicación de los principales medios y vieron que se publicaban de manera irresponsable, que no se respetaron las recomendaciones internacionales. Entonces se atribuye justamente a eso el gran aumento que hubo tras el suicidio de Robin Williams. Entonces tiene un papel importantísimo. Yo he visto, solo para terminar el tema de Kurt Cobain, yo he visto una película, no sé si usted llegó a ver, que hace referencia al último mes de vida de Kurt Cobain, que es una película muy intensa. No sé si está en español, pero he visto hace un mes y medio justamente, que muestra, aquel ya era o punto final, o sea, ya no había, impresionante como nadie, los comentarios eran generados como nadie le auxilió, ¿no? Ya, ya dio todas las evidencias de que se iba a quitar la vida, era una cosa increíble. Eh, Ahora, la otra cuestión es lo siguiente, cuando, primero quisiera hablar de la pandemia, ¿no? Pero antes quisiera tocar un tema importante. Cuando, cuando somos diagnosticados con alguna patología, ya sea el estrés o depresión o algo, muchas veces los psiquiatras nos dan, nos prescriben, ¿no? Remedios tranquilizantes, ¿no? ¿Cómo lidiar con pero ha habido mucho problema de la dependencia? ¿Cómo lidiar con esa dependencia es un problema seguro que usted ha visto mucho, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa dependencia de dormir? Ah, sí, yo no puedo más dormir si no tengo. Ya me siento mejor, pero tengo que tomar y aumenta incluso la dosis. ¿Cómo se puede lidiar con eso, doctor? Sí. Este es un punto muy importante justamente para hablar un poco de lo que son los medicamentos. La persona que tiene que tomar medicación, que se va al psiquiatra, que ya es estresante por el estigma tener que irse al psiquiatra y tener que tomar medicamentos, es un factor bastante estresante y le estresa mucho tener que tomar psicofármacos, ¿verdad? A cualquier persona, de hecho, a una persona que se va al clínico y se le diagnostica diabetes, se le diagnostica hipertensión arterial y que tienen que seguir un tratamiento de forma crónica a largo plazo, también le estresa mucho, principalmente al comienzo, ¿verdad? El tener que modificar su vida en el sentido de tener que tomar medicación, irse a los controles. Eso pasa también en los que acuden al psiquiatra y incluso el nivel de estrés es mayor, ¿verdad? Por el estigma y por todo lo que acarrea y todos los mitos que vienen en torno a los medicamentos psiquiátricos, ¿verdad? Ya que muchos de los medicamentos que se utilizaban antes, hace décadas atrás, producían muchos efectos adversos, ¿verdad? Ahora en la actualidad los nuevos medicamentos son bastante nobles. Los medicamentos que principalmente utilizamos los psiquiatras, ¿verdad? Para las afecciones más frecuentes, son medicamentos bastante nobles y que realmente producen muchos beneficios. Nosotros como médicos, siempre que le atendemos a una persona, pensamos en ayudarle no solamente en ese momento, pensamos en la consecuencia y la repercusión que va a tener lo que le indiquemos en ahora, a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? No le vamos a indicar algo a nuestro paciente que le beneficie ahora, pero le perjudique mayormente a largo plazo, ¿verdad? Entonces, y la mayoría de los medicamentos que recetamos no generan tolerancia, no generan dependencia, ¿verdad? Que son también muchos mitos. Entre los medicamentos que generan tolerancia, que generan dependencia y que sí pueden ser un problema con el consumo indiscriminado, las principales son los ansiolíticos, el clonazepam, el alprazolam, el Ah, claro, bromazepam, ¿verdad? Estos, clonazepam, Prazolam, estos sí.
que está bastante difundido, ¿verdad? Pero realmente los psiquiatras no usamos con demasiada frecuencia estos medicamentos o sabemos cómo utilizarlos, ¿verdad? Por ejemplo, para el insomnio crónico, que es un motivo de consulta súper frecuente, no es lo recomendable utilizar este tipo de medicamentos, ¿verdad? Ah, ¿no? Este tipo de medicamentos se utiliza más que nada al inicio de un tratamiento para la ansiedad o a la persona que está sintiendo mucha angustia como ansiolítico por un corto tiempo, y lo mejor es ir reduciendo, quitando, ¿verdad? En algunos casos a lo mejor sí el tratamiento amerita que sea durante más tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno toma estos medicamentos porque le dijo su vecina que toma o porque le dijo otra persona o Ah, claro. incluso otro profesional, ¿verdad? Que no sea médico o que no sea psiquiatra. Entonces empieza a tomar este tipo de medicamentos para dormir porque está teniendo problemas para dormir, y después con el tiempo en muchos de ellos se genera tolerancia. Al comienzo le hace dormir bien, pero después con el paso del tiempo ya no duerme tan bien, entonces aumenta la dosis y así se va aumentando la dosis de a poco. Ahora va aumentando la cantidad de pastillas que toman por noche para poder conciliar y mantener un sueño adecuado. Y esto le trae problemas porque después a la larga ya genera una cierta dependencia, ya tiene lo que se llama efecto rebote. Cuando esta clase de medicamentos, cuando empieza a disminuir su concentración en la sangre, muchas veces empieza a generar síntomas de ansiedad, ¿verdad? Algunos efectos adversos que son bastante molestos y muchas veces consultan por eso. Muchas veces vienen a la consulta no porque no estaban durmiendo bien, porque al final conseguían durmiendo, aumentando la dosis de la medicación, ¿verdad? Pero se empiezan a sentir mal durante el día, empiezan a tener síntomas de ansiedad. Entonces consultan por eso, y en todo lo que tenga que ver con insomnio y demás, hay que consultar. El insomnio generalmente es algo secundario, ¿verdad? O sea, lo importante es ver qué es lo que está produciendo ese insomnio y enfocarse en eso, ¿verdad? Para que mejore. Eh, y también el tema de la higiene del sueño, ¿verdad? Si una persona no está pudiendo dormir, que algo que ocurre con muchísima frecuencia es tener los pacientes que dicen que no logran dormir adecuadamente a la noche y que, por ejemplo, se quedan dormidos a las 4 o 5 de la mañana, pero se despiertan a la 1 o 2 de la tarde, ¿verdad? Y entonces eso ya genera, ya evidentemente no va a poder dormir tampoco a la noche, ¿verdad? O que no duermen tan bien a la noche, pero tienen sueño intermitente durante el día. Durmió una hora a la mañana, durmió 2 horas a la siesta, durmió a la tardecita. Entonces, evidentemente, no va a tener un sueño adecuado durante la noche, ¿verdad? Y es importante esto de la higiene del sueño. Y la mejor forma de dormir bien es acumular sueño, justamente, ¿verdad? Es acumular sueño, o sea, si querés dormir bien durante la noche, no duermas durante el día. Despertate temprano, por más que incluso dormiste a las 3 de la mañana y dormiste solamente 3 o 4 horas, ¿verdad? Te levantás y haces tus actividades diarias. Tratás de aguantar el sueño, te tratás de mantener despierto y llega la noche y ahí te acostás y es muy probable que duermas bien. Porque una de las principales moléculas inductoras del sueño es una molécula que se llama adenosina y que se acumula durante la vigilia. O sea, eso es lo que se llama acumular sueño, ¿verdad? Estar despierto, entonces uno acumula sueño y puede dormir mejor a la noche. Y un gran problema también de las personas que tienen insomnio crónico es que ya le tienen miedo al insomnio crónico, ya están como condicionadas, entonces ya tienen mucho miedo de no poder dormir bien a la noche, de no tener un sueño adecuado, de estar cansado durante el día. Entonces, si por ejemplo llegaron a dormir a una buena hora, digamos que durmieron, se acostaron a las 10 de la noche, durmieron a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana se despierta, ¿verdad? Entonces ahí empieza a pensar, ¿verdad? ¿Será que voy a dormir otra vez rápido? Seguramente voy a tardar, no voy a poder dormir, ya tengo otra vez mi insomnio, mañana voy a estar cansado otra vez durante todo el día, tengo que tratar de dormir rápido, ¿verdad? Y ese tema de las preocupaciones tiene un efecto fisiológico también. El preocuparse por no dormir hace que uno se active. Es paradójico, porque las preocupaciones también hacen que se liberen ciertas hormonas y neurotransmisores, ¿verdad? Como la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, que son factores activadores, que son factores que promueven la vigilia.
¿verdad? En todo lo que tenga que ver con el sueño, con el ciclo sueño y vigilia, hay moléculas, algunas que promueven la vigilia, otras que promueven el sueño. Entonces, si nosotros empezamos a entrar en ese circuito de preocupación, nos activamos y es mucho menos probable que podamos dormir rápido o mantener un sueño adecuado, ¿verdad? Entonces, bueno, lo más importante es acudir al especialista. Acudir al especialista antes de tomar cualquier tipo de medicación para dormir, ¿verdad? Acudir al especialista y, Muy bueno, buen, probablemente el especialista muy se buen punto, probablemente el especialista se porque enfoque en mucho en la higiene del sueño y en ver cuál es el motivo, cuál es la causa principal del insomnio, ¿verdad? Que generalmente, como te digo, es secundario. você tocou um ponto importantíssimo, porque é o seguinte, agora com essa pandemia, aumentaram os níveis de ansiedade, como você dijo, não? A dificuldade, o insônio, muitíssima gente está com problema de insônio. E que passa? Muitas vezes a gente não vai consultar para adquirir esse medicamento, mas tem um abuelo, um papá, ou mesmo a pareja, ou alguém da família, um tio que toma, e agarra, préstame, dame uno, toma. E de repente se vuelve adicto. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad, doctor? No hacer eso, automedicación, puede ser peligroso también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque después ya es efectivo, ¿verdad? Al inicio uno, justamente incluso una persona que dormía bien y ahora con todo este estrés que tenemos, con el tema de la pandemia, la incertidumbre, ¿verdad? La ansiedad, entonces es muy probable que empiecen a haber problemas en el sueño, ¿verdad? Como te digo, las preocupaciones activan. Entonces, si yo me despierto a las 2 de la mañana y empiezo a pensar, ¿será que alguien de mi familia se va a enfermar de COVID? ¿Verdad? O yo me voy a enfermar, entonces me activo y se liberan esas moléculas que son promotoras de la vigilia y no del sueño, entonces es probable que tengan algunos problemas con el sueño, ¿verdad? Y si yo en lugar de ir a consultar y aprender en la consulta, tratar la ansiedad o adquirir las habilidades para gestionar estos pensamientos, estas preocupaciones de manera efectiva, entonces yo en lugar de hacer eso, tomo las pastillas, tomo clonazepam, tomo diazepam, lo que sea, ¿verdad? Medicamentos para dormir funciona, ¿verdad? En ese momento porque me hace dormir bien, entonces ya se Pero a la refuerza, larga, ya se refuerza esa conducta, entonces ya no voy a consultar porque mi problema principal, porque a mí lo que menos me gusta es no dormir bien, entonces se soluciona en ese momento. Solamente que nos trae problemas a la larga. Nos trae problemas a a la mediano, larga trae problemas. trae problemas, trae problemas. Siempre que sea un proceso determinado, Eh, que no sea guiado por un profesional, va a traer problemas. correcto. He notado que ustedes desde la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría están haciendo un gran trabajo de apoyo a las personas, ¿no? Atendiendo incluso a distancia. ¿Cómo usted ha observado la reacción del paraguayo en esa pandemia? Las primeras etapas fueron muy, muy pesadas, ¿no? Se han incrementado casos de suicidio o consultas por depresión principalmente, ¿no? Durante esa pandemia y cómo la gente reaccionó en la consulta. La gente se sintió bien, he visto que muchísima gente está consultando, ¿no? Quero que usted me comente. Acá también ya me dejo una pregunta. Almitac pregunta cuando el insomnio es crónico. Bueno, dejo ya todas esas preguntas al doctor. Bueno, te puedo decir lo que yo vi, ¿verdad? En este tiempo. Bueno, al inicio de la cuarentena, ¿verdad? Había mucha ansiedad, mucho miedo, se veía mucho, principalmente en los profesionales de la salud, ¿verdad? Fue un periodo bastante difícil y la gente dejó de consultar, consultaba mucho menos, ¿verdad? Y mismo los que hacemos consultorio de forma privada, tuvimos un descenso importante de consultas porque al no poder hacerla de forma presencial, empezamos a implementar la modalidad de telemedicina, la modalidad virtual, y a muchas personas realmente le costó mucho esta adaptación, ¿verdad? Decían, eh, pedían turno y decían, no voy a esperar nomás a que el doctor haga de forma presencial, ¿verdad? Y así se fue pasando el tiempo, se fue pasando el tiempo, ¿verdad? Después sí hubo una adaptación, ¿verdad? Realmente la gente se dio cuenta que esto se iba a prolongar, entonces, bueno, dio la No forma había y otras, claro. no había otra y, bueno, bastante bien
con esta modalidad, ¿verdad? Se podía trabajar bien, al menos en mi especialidad. Y bueno, entonces, pero ¿qué pasó? Con esta disminución de las consultas de esta primera etapa, muchas veces ya consultaban muy mal, ¿verdad? Como yo te dije, es muy importante la intervención precoz. Eso mejora el pronóstico. Si yo tengo síntomas leves o moderados y me voy a consultar, es más probable que mejore y que mejore rápido que si yo ya toqué fondo, ya estoy Claro. en una situación de gravedad, ¿verdad? Y como las personas no querían consultar o tenían miedo en esa época, ya llegó un tiempo, yo creo que aproximadamente en junio, empezó a cambiar junio, julio, donde sí ya aumentaron muchísimo las consultas, ¿verdad? Tanto a nivel público como en privado, ¿verdad? Y a esto se agregó el gran tema económico. Yo creo que por lo menos lo que yo vi en la primera etapa fue mucho miedo por el tema de la salud, por el tema de la enfermedad en la pandemia y después las repercusiones, ¿verdad? Las repercusiones de la cuarentena, yo veo mucho eso en el consultorio, ¿verdad? Le causa mucho estrés a las personas, mucho, como te dije, con suspensión de salario, muchas personas que están teniendo problemas económicos, están teniendo que sacar préstamos, ¿verdad? Son factores estresantes, factores de estrés muy grandes, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que, como te digo, la gente se adapta, ¿verdad? Algunos más rápido, otros tardan un poco más, pero bastante bien. Incluso en el sistema público se empezó a aplicar la telemedicina y iba con buenos resultados. ¿Verdad? Con buenos resultados se hacían los agendamientos, la gente tenía sus consultas virtuales, se encontraba la forma para que pueda retirar la receta, para que pueda retirar el medicamento, ¿verdad? Entonces, como siempre digo, esto que nos está pasando, ¿verdad? Es una situación bastante mala en líneas generales, pero también algunas cosas positivas podemos sacar, ¿verdad? Que ya van a quedar para más adelante, ¿verdad? Y bueno, lo importante es consultar. Si uno se está sintiendo mal, si esto de la cuarentena me está afectando demasiado, ya estoy nervioso con mi hijo, o lloro con facilidad, se me quiebra la voz, estoy muy sensible, estoy muy negativo, no estoy pudiendo dormir y me despierto a la madrugada y ya empiezan esos pensamientos negativos, ¿verdad? Esas rumiaciones de ¿qué será que va a pasar, ¿verdad? Entonces, es importante consultar. Es importante acudir al profesional de la salud mental. Y en cuanto al insomnio, ¿verdad? El insomnio crónico Sí. es cuando uno no puede conciliar y mantener un sueño adecuado por mucho tiempo, ¿verdad? Por meses. Y esto es bastante frecuente. Hay personas que te dicen, yo nunca dormí bien, o yo desde la adolescencia no duermo bien, yo siempre tengo problemas para dormir, y por eso es muy importante acudir a consultar, acudir a la consulta. Hay veces que uno que tiene insomnio agudo, tiene en el momento, por un periodo de estrés muy grande, ¿verdad? Si, por ejemplo, uno estaba trabajando normalmente y de repente la empresa dice que se suspenden todo tipo de actividades y uno entonces tiene que lidiar con 3 meses que no va a cobrar el sueldo y viene a consultar porque dice que los últimos 5 días casi no pudo dormir. Bueno, esa es una situación totalmente estresante. Ahí lo que hay es un problema de expectativa, ¿verdad? El querer dormir bien en una situación así realmente ya es bastante complicado, ¿verdad? De cualquier forma, hace muy bien en consultar, ¿verdad? Porque le podemos ayudar a afrontar de mejor manera esta situación, ¿verdad? En las personas que tienen insomnio crónico, que ya tienen meses de no dormir bien, ¿y cuándo se considera no dormir bien? Cuando uno está cansado durante el día. Cuando uno siente que no tuvo un sueño suficiente, ¿verdad? Ya sea porque tardó mucho en dormir, tardó más de 30 minutos en quedarse dormido, o se levantó antes que suene la alarma, se levantó 1 o 2 horas antes de lo que tenía que levantarse y no pudo más conciliar el sueño, o tuvo un sueño muy fragmentado, pero principalmente que le genera dificultad al día siguiente. Tengo sueño, me cuesta hacer concentrarme, ¿verdad? Y mantener un sueño adecuado es súper importante. Es súper importante para funcionar bien. De hecho, uno se habitúa a dormir poco. Si yo duermo, hay personas que dicen, yo duermo 4 horas por día, ¿no? O yo duermo 5 horas por día, nomás. Esa es mi cantidad de sueño.
¿verdad? Tal vez por una situación específica se acostumbró a dormir esa cantidad de tiempo y como que ya no siente tanto cansancio durante el día o igual puede hacer sus cosas. Se vio que si uno mantiene ese ritmo, se ven afectadas, incluso durante 3 semanas nomás, se ve afectada su habilidad cognitiva, su atención, la memoria, ¿verdad? Claro. Entonces es un problema. Dormir bien es algo súper importante. Es súper importante para que uno tenga calidad de vida y pueda funcionar adecuadamente. Justamente porque hay gente que dice, bueno, a mí no me gusta ir a dormir, pero una vez que duermo, hay gente que se resiste a ir a dormir, ¿no? Es decir, bueno, ahora voy a dormir, ¿no? Quiero, tengo tal cosa para hacer. Para terminar, tengo un tema que me gustaría saber mucho, porque siempre vemos las noticias, y quisiera saber cómo anda este punto, que es el nivel de depresión y estrés, ¿no? Y suicidios dentro del personal de blanco, dentro del gremio del personal de blanco, ¿no? Los estudiantes de medicina sufren bastante, hemos visto casos, ¿no? De suicidios incluso. ¿Cómo está Paraguay en este punto, doctor? Con el personal de blanco, tanto los estudiantes como los que ya están, principalmente ahora que están en el campo de batalla, ¿no? ¿Cómo hay números, hay una asistencia para ellos, para los que se detectan? Bueno, yo estoy estudiando mucho y estoy con un nivel de estrés, ansiedad, lo que sea, no puedo pasar, principalmente aquellos que deben hacer varios exámenes, ¿no? Cursillo y todo. ¿Cómo se le da en ese punto? ¿No? Y bueno, ese es el Y punto más importante. en el mundo realmente hay mucha evidencia y muchos estudios que mencionan al personal de blanco como el principal grupo ocupacional en cuanto al suicidio, ¿verdad? Al riesgo de cometer suicidio, ¿verdad? Y también está muy asociado a depresión. Y esto se ve en estudios grandes en muchos países y en nuestro país también se estudió. De hecho, hace poco se volvió a presentar otro estudio de los estudiantes de medicina, ¿verdad? Donde se vio también un porcentaje altísimo de depresión o de síntomas depresivos, ¿verdad? De ideas suicidas, un porcentaje también muy llamativo, muy alto, ¿verdad? Y bueno, el estrés que tiene que afrontar un estudiante de medicina, el estrés que tiene que afrontar un médico, un personal de blanco, es realmente muy alto y los números hablan por sí solos, ¿verdad? Es súper importante en otros países se toman luego medidas para proteger a las personas de más riesgo. Por ejemplo, a los médicos residentes. En Estados Unidos se hicieron así estudios teniendo en cuenta los médicos residentes. El médico residente, el médico que recién terminó la facultad y que elige opta por una especialidad, ¿verdad? Digamos, pediatría o cirugía general, ¿verdad? Y durante unos cuantos años de su vida durante ese periodo se llama la residencia, prácticamente viven en el hospital, de una carga horaria muy pesada, mucho Bajo estrés, mucha presión, mucho sí. trabajo, mucha presión, y se vio que era altísimo la cantidad de intentos suicidas, incluso los suicidios eran llamativos y principalmente la ideación suicida era muy alta, principalmente en el primer año. Y entonces empezaron a elaborar y poner a prueba ciertos mecanismos como para disminuir este fenómeno, ¿verdad? Y se vio que son muy útiles las aplicaciones móviles, hay apps para médicos residentes que tienen que ver con salud mental, prevención de la depresión, prevención del suicidio, ¿verdad? Y también en las páginas, esto para los médicos en general en los Estados Unidos, siempre cada hospital tiene su página web, ¿verdad? Y en esa página web hay un link en el cual tienen que ingresar los médicos, todos los médicos, por ejemplo, cada 3 meses y tienen que completar un cuestionario, ¿verdad? Que es como una declaración jurada, o sea, es algo Es un obligatorio. monitoreo, ¿no? Sí, es algo obligatorio que uno tiene que hacerlo cada 3 meses. Y entonces, si uno tiene síntomas depresivos o ya entran dentro de lo que es eh, a la respuesta de ese formulario, ¿verdad? Se ve que tiene un cuadro depresivo, entonces automáticamente ya se le agenda una consulta, o sea, ya tiene un seguimiento. Entonces ya recibe tratamiento y se vio que los resultados fueron favorables.
O sea que lo importante en cuanto a esta población de riesgo, del personal de salud en general, es eliminar el estigma y que tengan acceso a los profesionales de la salud mental y a las consultas, ¿verdad? Que se facilite eso, ya sea en página web, en que tenga directamente un link o que haya departamento de bienestar del personal en el cual uno pueda acercarte, o si por ejemplo uno está faltando mucho, llegando tarde, hubo un cambio en el patrón de comportamiento en cuanto a lo laboral, que alguien del departamento se acerque a esa persona y le É, pregunte, ¿verdad? de atenção. ¿Qué tal está? ¿Qué tal te estás sintiendo? Mira, estamos notando un cambio, ¿verdad? Y estamos preocupados, queremos saber si te podemos ayudar en algo, ¿verdad? Y si este funcionario dice que realmente se está sintiendo mal de ánimo, ¿verdad? O que está sintiendo mucha ansiedad, entonces que haya un mecanismo rápido como para que pueda recibir ya la atención. Para terminar, doutor, ¿qué recomendás para que tengamos una buena salud mental en esos días? Vi que usted hablaba mucho del ejercicio físico, ¿no? Con una buena medida. ¿Qué usted puede recomendar para todos los que están viendo y los que van a ver la entrevista? Eh, ¿Cómo podemos sobrevivir a estos tiempos, ¿no? Mentalmente. Y lo que yo recomiendo, le recomiendo a la gente es que aceptar esta situación, que es algo inevitable, algo que lastimosamente nos tocó pasar a todos en este momento, ¿verdad? Sin pelearnos con la situación, sin darle demasiadas vueltas al asunto, sino hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En este sentido de cumplir con las normas, ¿verdad? De respetar el distanciamiento social, usar tapaboca, cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás, ¿verdad? Hacer lo que tenemos que hacer y también realizar actividades valiosas para nosotros, dedicarnos tiempo a nosotros, en el sentido de estar con nuestros hijos, estar pasar tiempo de calidad con nuestra esposa, con las parejas, ¿verdad? Practicar deporte, hacer ejercicio, si es que eso te gusta, si es algo valioso para vos, hacerlo, no esperar a estar motivado para hacerlo. La acción viene antes que la motivación, ¿verdad? Entonces, si en el pasado te ibas a Muy trotar, bien. te ibas a trotar 4 veces por semana o 5 veces por semana y eso te hacía sentir súper bien y hace mucho no lo haces y ahora ya no tenés la motivación, hacelo igual. Salí, anda a trotar o comprate una cinta o si tenés la cinta para caminar, hacelo, por más que cuesta al comienzo, luego eso va a generar emociones positivas y va a traer motivación también, ¿verdad? Entonces, es aceptar esta situación que nos toca, haciendo lo mejor que podemos, ¿verdad? Hacer lo que tenemos que hacer y dedicarnos tiempo valioso a nosotros también. Eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, que pasó un poquito del tiempo, pero está muy interesante la charla. Me gustó mucho que usted tomó su tiempo. Hoy es ya viernes, por noche, y usted tomó ese tiempo para explicarnos. Te agradezco muchísimo a usted por la entrevista. Gracias, Y Michael. eso, yo voy a estar subiendo en mis redes sociales. Hasta luego. Ok. Chao, chao. Hasta luego, chao. Chao.